Bien, miren, con respecto a la música tenemos un pasaje que nos habla acerca de... No es un misterio profundo, no es un misterio inescrutable, es un misterio revelado acerca de la música. En 1 Samuel 16:14 nosotros tenemos un caso que nos enseña de la influencia buena y perniciosa de la música. En 1 Samuel capítulo 16 dice la escritura: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Así que Dios es soberano y también envía espíritus malos. Los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráenmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Los criados se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo con Saúl. ¿Qué sucedía? Dios había retirado su Santo Espíritu y le había enviado un espíritu malo y lo estaba atormentando. Esto era evidente. Y uno de sus criados, ¿qué recomienda para su alivio? Música. ¿Y no es que el estudio de la música se ha hecho recién? La musicoterapia y todo eso. No, ya está hace miles de años. Recomendó música, dice, para que tengas alivio. Eso era lo que él sabía que podía pasar. ¿Por qué no recomendó un brebaje, una cosa esa rara, una hierbita? Porque era algo espiritual lo que pasaba con él. Entonces Saúl acepta esta recomendación y dice: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Uno de los criados, sin salir a buscar, responde: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, y menciona 7 características. Es valiente, vigoroso, primero sabe tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. 7 características de cómo debe ser un músico para Dios. Ahí está. Están las características para los obispos y los ancianos. Aquí están las características para un músico. ¿Sí? ¿Por qué dice valiente? ¿Por qué dice sabe tocar? Vigoroso. ¿Qué es lo que nunca faltaba en la corte de un rey? ¿Por qué no fue traído un músico de la corte del rey? ¿Por qué fue necesario que este siervo hable de David, que estaba a algunos kilómetros al sur de Jerusalén, en Belén? Y le dice: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Qué? ¿Y los otros músicos no sabían tocar? No sabían tocar esta música para Dios. Esa música podía provenir de sus manos, de su talento, pero la que tocaba David provenía de su comunión con Dios. Así que hay una música que comunica, tiene un mensaje, puede destruir como puede edificar. Hay una que por ahí es entretenimiento, pero ya casi no hay. ¿Sí?
2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, ¿no? Esas cositas que le enseñamos a los niños no hacen bien ni mal, pero hay la gran cantidad de música que hay en el mundo, hoy es para destrucción. Ahora, viene David. Otra característica, a ver, miren la característica que él menciona, porque no tiene casi nada que ver con la música. Dice, ¿es valiente? ¿Se necesita ser valiente para ser músico? De este mundo no, porque la gran mayoría son unos cobardes que no pueden llevar adelante su familia. Pero para ser un músico de Dios sí. ¿Sabes por qué dice que es valiente? Porque David tenía que venir a tocar su música. Él no vino a decir, a ver Saúl, ¿qué cosa quieres que yo toque? ¿Qué te gusta? No. Él iba a venir con la música que Dios le había dado. Era valiente. Era vigoroso. Pero ¿quién se alimentaba mejor? ¿El rey o el muchacho en el campo? Entonces no está hablando de su vigor físico solamente. Está hablando de su vitalidad espiritual. David sabía lo que era bueno y lo que era malo, y sabía cómo agradar a Dios. Sus fuerzas provenían de Dios. Él multiplica las fuerzas, dice las palabras del Señor. Luego, hombre de guerra, porque se iba a enfrentar ¿a quién? Al mismo enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces tenía que ser un hombre de guerra en las lides espirituales. Ahora no como esta guerra que hacen todos estos payasos, ¿no? De guerra espiritual y todo eso, no. Era un hombre de guerra, él sabía a quién iba a enfrentar. ¿Sí? Prudente en sus palabras. ¿Saben la mayoría de músicos que yo conozco que dicen ser cristianos? Son una raza de imprudentes, hablan cualquier cosa, componen cualquier cosa. Estoy enamorado de Dios, estoy enamorado. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Enamorado, ¿qué es eso? ¿No? Componen de acuerdo a su corazón, son imprudentes. Y la última característica, bueno, la penúltima es hermoso. Y aunque David era hermoso físicamente, pero también la Escritura dice de Saúl que era hermoso. Y del hombro para arriba, nadie lo sobrepasaba. ¿Qué pasó con su hermosura? El corazón alegre hermosea el rostro. No importa la hermosura física, él está hablando acá de hermosura espiritual. Y la última, y por demás, la más importante, Jehová está con él. David podía tener las 6, si no tenía esta no era nada. Jehová está con él. Era un músico del Señor. ¿Encuentras músicos así tú? Yo conozco a muy pocos. David vino. Ahora escucha esta parte, y aquí viene lo importante. Versículo 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y se producían 3 cosas. Saúl tenía alivio, que era lo que había recomendado, o sea, el propósito del siervo, estaba mejor. No solamente afectaba su ánimo, sino también su cuerpo. Pero algo más, el espíritu malo se apartaba. ¿Qué tocaba David para que el espíritu malo se vaya? Sí, pero otro también podía tocar el arpa. ¿Pero qué tocaba en el arpa? La Biblia dice en el libro de Efesios y Colosenses cómo debe ser nuestra música. ¿Sí? Dice salmos, himnos y cánticos espiritual. Así que la música tiene una connotación espiritual, buena o espiritualmente mala. ¿Sí? Si eres del Espíritu de Dios, el espíritu malo, ¿qué pasó acá con David? No puede, el espíritu dice,
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que no pueden cohabitar. No pueden cohabitar la luz con las tinieblas. No podía danzar el diablo con el espíritu de santidad en medio de él. No podía. No puede haber sensualidad y santidad. Yo he visto en algunas iglesias, creo que acá son de Guadalajara, que unas mujeres salen con unas cosas así. ¿Qué es eso? Y después escuchas un mensaje aparentemente del Señor. ¿Y cómo puede estar un mensaje que condena lo que están haciendo? Y no se dan cuenta que lo está condenando. Porque Cristo no haría esa payasada. Ni sus apóstoles, ni sus discípulos harían eso. ¿Cómo? Eso pertenece al mundo. O sea, el mundo lo sabe. Pero los que dicen ser de Dios ahí no se dan cuenta de eso. ¿Cómo puede ser? Ahora, algunos me dicen acerca del rap, rock y no sé qué tantas cosas. Yo te hago una pregunta a los que todavía están luchando con esto. Imagínate que David haya tocado un rap. A Saúl. Ya pues, dímelo. Se pone contento el espíritu, ¿no? No, lo termina de lo que es los Le mete más demonios, ¿no? Claro. Ya ustedes se dan cuenta que no necesitas ser sabio para... Solamente necesitas tener un criterio espiritual, bíblico, sencillo, humilde, para darte cuenta. Cualquiera puede decir eso. Cualquiera puede darse cuenta. A una música sensual. Ustedes tienen un grupo bien pernicioso que se ha puesto el nombre del alimento de Dios, ¿no? Y se ha puesto un nombre tan hermoso porque es tipo de Cristo. Y de una música muy sensual, desastrosa, deprimente, que tontamente la chica las embeleza, ¿no? Dice cosas tan sucias. Imagínate que él hubiese tocado delante de Saúl. ¿Te das cuenta que la luz con las tinieblas no van? Piensa que vas a cantar en el cielo. Piensa si el cielo es ese lugar para ti. ¿Sabes cómo puedes darte cuenta si eres de Dios? Amas al pueblo de Dios y amas escuchar la palabra de Dios. Mira, si no eres de Dios, todo esto te ha parecido aburrido y ya te quieres ir. Y quieres que tus padres, a los jovencitos, los saquen de acá volando, ¿no? Eso es lo que... Por eso es injusto que Dios lleve a un pecador al cielo. ¿Sabes lo que va a pedir? Si lo lleva, trae un impío y siéntalo acá y que escuche las alabanzas, la palabra de Dios. 5 horas. ¿Aguanta? ¿Soporta? ¿Y la eternidad? Un comentario. A ver. Como yo y yo estábamos esperando un bebé y estábamos leyendo algo que me dieron en mi curso psicoprofiláctico y es totalmente del mundo y decía que para nada teníamos que ponerle música rock metal al bebé porque los vuelve totalmente locos ahí mismo y digo si eso es lo y yo puse un punto como si eso causa como una locura en un bebé, imagínate a un Dios santo lo que causa el rock o el metal o todo eso. Eso es muy interesante, algo que no había pensado. Y fíjate que ellos saben, ¿no? O sea, ellos se han dado cuenta, han estudiado. ¿Cómo lo saben? No porque son sabios. Ellos se han dado cuenta porque han puesto una mamá, han puesto una ecografía y le han puesto música. Y el niño está ¡saca! ¿No? O sea, por reacción, no por sabiduría.
Lo saben por eso. Entonces, mira un muchacho, ¿no? Bien peinadito, 5 años, 7 años, va al colegio, su mamá lo cuida, sabe responder, todo, ¿no? Luego, 15 años ya los padres no tienen tanto rigor, tanto amor para marcarle, y él ya comienza a escuchar la música que quiere, ¿no? Y de pronto, ya su caminada, derechita y formal, ¿cómo se convierte? Comienza, ¿no? Y los pelos, las miradas, una transformación, una degeneración. ¿Quién produjo eso? La música. La música nos trastorna. Sí. Entonces, hay una influencia espiritual. Algunos han recordado su pasado, ¿no? Pero es así, ¿no? Y se puede redimir esa música y hacerla cristiana. miren cómo el Señor nos redime, ¿no? Fíjate que el Señor, si pagaría un precio por nosotros, pero no nos saca. Miren que la redención no es una compra solo para que no seamos condenados. La redención es una compra para que seamos santos, santificados. Entonces, ¿cómo puedes redimir algo inmundo y dejándolo en su estado actual? Ahora, no hay un pago del Señor por algo que no tiene ninguna virtud en sí mismo. Ahora, uno dirá, pero la iglesia no tiene virtud. Sí, pero Él le ha dado virtud. Y cuando uno dice redimir, le quiere dar palabra, ¿no?, a algo que es inmundo. Entonces, está haciendo lo que hicimos el ejemplo, ¿no? Está juntando la luz con las tinieblas. ¿Sí? Y eso hemos visto que es imposible. ¿Sí? Ya al criterio común uno puede decir, ¿Cristo haría eso? Pero algunos dicen, yo creo que sí. Es que tu Cristo no es el de las Escrituras, es el que tú te has creado. Porque el de las Escrituras es santo. ¿Sí? Y no se rebajaría, porque eso es justamente lo que ellos creen, ¿no? Que Cristo me acepta todo lo que yo le ofrezco con tal que sea con un corazón limpio. Eso se llama el camino de Caín. ¿Sí? Y tu hermano es Caín. Y vas a estar donde está Caín. ¿Sí? Entonces, no, es que yo lo hago con todo mi corazón, con todo, y el Señor no, camino de Caín. ¿Sabes quién siguió el camino de Caín? Usa. ¿Se acuerdan de Usa? Después de Dios le puso un apellido, Pérez. Pérez Usa. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Usa? Y fíjate que ahorita acabas de decir algo. Acabas de decir que metió la mano para detener el arca. Eso a veces nosotros hemos creído, pero exactamente no dice eso la Escritura. La Escritura dice que el carruaje tropezaba, pero no dice que el arca estaba para caerse. No estaba para allá, que estaba en el piso y él la salvó. No dice eso. La Escritura dice que los bueyes tropezaban y él extendió su mano al arca. ¿Sí? ¿Por qué murió Usa? ¿Tuvo una buena intención? Dios lo mató por su buena intención. Porque no le mandó a hacer eso. O sea, pecó, desobedeció a Dios con una buena intención. No había una buena intención. Parece bueno, ¿no? Tenía su intención. ¿Ah?
tenía su intención. Tenía su intención. Es el problema. ¿Era buena? Sí. No, porque desobedeció. Claro, ¿te das cuenta? Entonces tú no puedes desobedecer a Dios con una buena intención. Él pecó. Malo, fue malo, totalmente una actitud pecaminosa. Él sabía que no podía tocar el arca. Él desobedeció a Dios. ¿Cuál fue la intención de su corazón? Vaya a saber quién es. Figurar, ayudar a Dios, no que, y pasar como... ¿No sería como esas veces que pasa a todo el mundo que un ejemplo es así, ay, se va a atravesar el niño, jalarlo para que no, y ay, se va a caer el arca, ay, para que no se caiga, no, así una cosa. Pero es que había un mandato, ¿no? Que nadie podía tocarla. Sí, pero en estos momentos piensan como una reacción, ¿no? una reacción, pues. No. Es que tenía la maldad, ¿no? Digo, por lo que yo ahora que dices eso, Ahora. lo voy a entenderlo. Tenía una maldad en su corazón. No pensó en el Señor, pensó en hacer lo que él quiso. Ajá. Sí, miren. Primeramente, el Señor, el ejemplo que ha puesto el hermano, son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas, ¿no? Porque estoy haciendo una analogía con un niño que sí es una buena acción, si se va a caer, si se va a atravesar o cualquier cosa, ahí estoy salvando algo, ¿no? Por una reacción buena. La otra, porque es una reacción totalmente pecaminosa. Primeramente, porque él sabía que ni siquiera debía estar cerca del arca. Esa arca primeramente no se debía llevar con carruaje. Debían de ser cargada por una familia especial de los levitas. Y él no pertenecía a esa familia. Y él sabía que no debía estar cerca allí. ¿Sí? Entonces, se atrevió a desafiar un mandato de Dios. Nadie debe tocar el arca. ¿Saben cuál es el símbolo del arca? ¿Qué figura? El Evangelio. Por eso hay una maldición en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, que dice, ¿qué está diciendo? Que no debe ser tocado. El Evangelio debe ser llevado, proclamado. No lo debes tocar, no lo debes manipular, no lo debes mejorar, no hay mejoras. Es el arca santo de Dios. Tiene poder. ¿Sí? Ministra, era un instrumento que el sacerdote colocaba ahí la sangre y hacía propicio al pueblo. Pero si tú ibas y querías tocarlo, te mataba. ¿Sí? Es el Evangelio de Dios. Por eso no te atrevas a modificar el Evangelio. Preséntalo en la santidad que Dios te dice. Ahí, Cristo, sus virtudes, su gloria. Este es Cristo. Por eso los israelitas, cuando presentaban el Evangelio, ¿tú crees que estaban ahí temerosos? Tenemos el arca de Dios. No hay nada que nos pueda derrotar. Cuando estaban bien, cuando creían en Dios. Aún cuando tenían el arca y no creían en Dios, sus ánimos, dicen, eran, sin despreciar a las mujeres, pero dice, venían a ser como mujeres, ¿no? Los más valientes de Israel. El arca estaba ahí, pero ya no creían. Eso le pasa a algunos que no creen en el poder del Evangelio. Salen a predicar y están temblando. ¿Y si nos dicen algo? ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Sí? Entonces, volviendo al punto, vemos ahí que tú no puedes dar a Dios lo que a ti te parezca, sino tienes que obedecer a Dios. Ruega al Señor que quite de tu corazón todo camino de Caín. No, pero es lo mejor. Caín presentó lo mejor, sus verduritas, ¿no? ¿Qué habrá presentado? No sé, si tenía
las cosas que nosotros tenemos, pero presentó lo mejor. Y según tus criterios y el mío, el Señor tuvo que aceptarlo, porque era lo mejor. Para Dios era abominación. El sacrificio de los impíos y la oración de los impíos es abominable a Jehová. Es que no es como tú o como yo. Tu hijo te trae una tarjetita, ¿no? Ahí dice, papá, te amo, te quiero, y todo mal escrito, no le ha colocado tilde al papá y todo, y tú dices, ay, mi hijito, ¿no? Está todo dibujado, tu cara más fea, todo, ¿no? Y tú lo aceptas, ¿no? Tú lo aceptas, ¿no? No eres tú. Ha hecho una caricatura de ti, pero tú la aceptas, porque tú aceptas cualquier cosa, Dios no. Dios es santo. Y solamente en Cristo podemos presentar sacrificios agradables a Él. ¿Se dan cuenta? No hemos conocido a Dios. Hagan la lección de Dios es perfecto. ¿Sí? Háganla. Y mediten en el secreto del Señor cada texto. Y van a ver que solamente en Cristo, dice la Escritura, podemos presentar sacrificios agradables a Él. En Cristo. No, lo mejor. Oh, Señor, te doy lo mejor, cantaban unos jóvenes. Todos están todos apartados. Te doy lo mejor. Yo dirigí ese grupo de música. Creo que queda 1 y 2, pero después varios en el mundo. ¿Qué era lo mejor? Según ellos, sus voces. Cuando la Biblia dice sacrificios de alabanza y explica lo que es sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando una persona está predicando el evangelio afuera, ¿qué está haciendo? Está alabando al Señor. Los desentonados como yo podemos alabar al Señor, ¿eh? Y te voy a decir algo más en cuanto a la alabanza. No es siempre cantar. Cuando Acán, ¿te acuerdas de Acán? ¿Sabes quién es? El que robó un lingote de oro, un manto babilónico y lo escondió en la batalla de Jericó. ¿Te acuerdas? Muy bien. Y el Señor, cuando Israel va a Jai, mueren. Y Josué dice, ¿qué pasó, Señor? Israel ha pecado, dice. Han tomado del anatema. Y el que hizo eso no se presenta. Y sabía que lo estaban buscando. Y comienzan a echar suertes. Y sale la tribu, sale la familia, de la familia, Acán. ¿Y qué le dice Josué? Acán. Da gloria a Dios y alaba. ¿Tú crees que se iba a poner a cantar? Sí, a cantar lo que ha hecho, ¿no? Pero hermanos, iba a confesar su pecado, iba a alabar al Señor, iba a ser condenado. Por eso dice la Escritura que aún las personas que no conocen al Señor un día lo confesarán, que Él es el Señor. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Lo alabarán, aún los que serán condenados. Eso hará el Señor. Tiene el poder para hacerlo. ¿No tendrá el poder para salvar? ¿A quien Él quiere? Él va a reprimir el resto de las iras, dice. Y todo el mundo va a confesar. No con cierta cierta cosa malévola, o yo espero ver a algunos impíos alabar al Señor. Como le digo, no para gozarme en eso, sino para ver que Dios va a llevar a cumplir su palabra. Algunos ateos dirán, Jesús es el Señor, y serán enviados al infierno.
Jesús es el Señor. Estará Marx, estará Lenin, estará, ¿cómo se llama este ateo que está? Hawkins. Jesús es el Señor. Él es el Señor. Nosotros lo confesaremos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos postraremos. La salvación le pertenece a Jehová. Gloria a Dios, ¿no? Alábale. Alábale. No sigas el camino de Caín. Huye. Huye de salid de medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice. ¿Quién hizo esas cosas? Un santo. ¿Quién creó todos esos movimientos perniciosos? Esa música. Tú te ves a Jesús moviéndose o haciendo así. ¿Tú ves a Cristo así? ¿Ves? ¿Te das cuenta del criterio? Te lo dice. El poco entendimiento que tenemos ya lo dice. Que Dios no puede estar así. Es santo. Entonces, ¿cómo podemos creer que Cristo se puede agradar en las obras de nuestras manos? No, Él se agrada en su obra, en la obra que Él hizo en nosotros. ¿Sí? Muy bien, hermanos.